Pues nada, yo lo primero, dar la bienvenida a esta formación, a esta sesión formativa que organizamos desde el Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid, junto, junto con Advanced Bionics, ¿vale? Herramientas de evaluación y rehabilitación para la pérdida auditiva. Y luego pues os presento a la logopeda Inmaculada Noguero, que junto con su compañera Miriam Herrán nos va a presentar a Advanced Bionics, que es un importante fabricante de implantes cocleares perteneciente al grupo Sonova, con el que nuestro colegio ha firmado un convenio de colaboración ofreciendo ventajas a los logopedas colegiados de Madrid. Y durante esta sesión nos vais a hablar de la pérdida auditiva y los implantes cocleares, su evaluación, su tratamiento y rehabilitación. Conoceremos los productos que ponen a nuestra disposición además. Así que no os robo más tiempo, os doy las gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta mañana y vamos a ello. Muchas gracias, Laura. Pues nada, bienvenidas, por mi parte bienvenidas a todas y agradeceros también que hayáis hecho este huequecito de 1 hora y pico o así, que entre las agendas de preparar material y sesiones sé que es muy complicada, así que muchísimas gracias a todas y nada, voy a empezar con la presentación. Voy a compartir la pantalla, a ver si para que se vea bien. ¿Se está transmitiendo bien? ¿La veis bien todas? Sí, se ve bien. Pues nada, deciros eso, simplemente que bienvenidas y que espero que esta sesión os guste, porque tenemos otras cosas preparadas, así que nada, apuntaros a esto y a todo lo que viene después. Yo soy Inmaculada, como bien lo he explicado, soy Inmaculada Noguera y soy logopeda y audioprotesista especializada en la evaluación y en la rehabilitación. Espera, que esto está haciendo de las suyas y se están moviendo las diapositivas solo. Perdona. En la rehabilitación y evaluación de pacientes con pérdidas auditivas, tanto con audífonos como con implantes cocleares. Y pertenezco al equipo de Advanced Bionics, junto con mi compañera Miriam, que al igual que con el Cole de Logopedas ha sido la que de verdad ha iniciado estas sesiones de colaboración, así que muchas gracias por haberlo hecho. Y nada, ahí tenéis también mi correo electrónico, por si queréis, pues al final no diera tiempo, porque me enrollo demasiado lo que sea, hacer preguntas, podéis escribirme ahí para cualquier duda o si queréis compartir algún caso que digáis, tengo este paciente y no sé qué hacer, pues podéis escribirnos a nosotras o al Cole de Logopedas porque ellas nos lo van a transmitir también. Un poco lo que vamos a ver hoy es sobre todo pues, que conozcáis qué es Advance, y ya lo siento, pero tengo que hacer la broma porque nos hemos metido en el día de San Valentín para que os enamoréis de Advance Bionics, para que os enamoréis de todo lo que tenemos para vosotros, porque de verdad son herramientas súper chulas y muy útiles para vuestro día a día. También vamos a hablar un poquito de la propuesta formativa que queremos hacer más adelante durante todo el año para explicaros más en profundidad qué es la pérdida auditiva, cómo son las distintas ayudas auditivas como los audífonos o los implantes y todo el proceso que conlleva el implante. Entonces, hoy nos vamos a centrar sobre todo en las herramientas que ponemos para vosotros, para vuestro día a día, que serían las herramientas de Hearing Success. ¿Vale? Esto es un poco como ir al Tiger para un logopeda, al Aldi o a la de Hop, a cualquier tienda. Vamos a ser un poco comercial. Pero para que entendáis un poco el ejemplo, no sé si hay alguien que no sea logopeda en esta formación, que seguramente alguien sí. Si se quiere ofrecer de voluntario, bueno, pues si no, lo siento Miriam, pero te voy a meter a ti en el lío. Pero cualquier logopeda que vaya a Outtaker va a ver que de este juguete tenemos otra visión. O sea, yo no sé si quieres compartirlo. ¿Qué ves aquí, Miriam? Pues es una cajita, ¿no? Con materiales, plastilina o otros materiales. Sí, tiene como unas piedrecitas, tiene Ujú, unas tarjetitas, ¿no? Con formas. Entonces tenemos ujú, una pinza, unos vasitos de colores y piedras de colores. ujú. ¿Para ti qué es esto? Pues un juego, ¿no? Para los peques, para jugar en el parque o para ir a merendar o... Eso es. Vale. Para un logopeda eso no es eso. Es una herramienta que además ha costado nada y menos porque son 5 euros, cosas así, no me acuerdo, con el que podemos trabajar memoria, vocabulario, atención, lectoescritura, conciencia fonológica, todo. Y eso mismo se recogen dentro de las herramientas de Hearing Success, para que con un paciente adulto o niño con una pérdida auditiva podáis trabajar múltiples áreas, no solamente la audición.
porque sí, está dañada la audición, pero sabemos que detrás de una pérdida auditiva hay otros componentes que pueden verse afectados. Y en estas herramientas de Hearing Success sí que se utiliza todo esto, que lo podéis utilizar como ese juguete para trabajar absolutamente todo. ¿Vale? Entonces vamos a empezar presentándoos qué es Advance. Advance Bionics es una empresa dedicada al diseño y a la adaptación de implantes cocleares, para que todas las personas con una pérdida auditiva puedan volver a disfrutar otra vez de escuchar, ¿vale? Y que puedan tener una vida sin límites. Obviamente, las personas con una pérdida auditiva tienen limitaciones y las van a tener siempre va a haber una pequeña barrera, ¿vale? Pero es verdad que desde Advance intentamos, gracias al avance tecnológico y también gracias al trabajo con vosotros como profesionales, intentamos superar esas barreras, de tal manera que podamos conseguir que un niño pueda volver a escuchar y pueda ir a clases de piano, a clases de natación, a campeonatos de fútbol, lo que quiera. O que el adulto pueda apuntarse a las clases de aquagym, de senderismo de jubilados o cotillear con la vecina del pueblo sobre fulanito porque está haciéndolo fatal. Que puedan llevar una vida como cualquier otro, en realidad, y gracias a esta tecnología auditiva. ¿Vale? Advance Bionics pertenece al grupo Sonova, ¿vale? Que está presente en más de 100 países y somos un equipo súper grande, somos con más de 14.000 empleados trabajando juntos. En concreto, Advance fue fundada en 1993 por Alfred Mann y en el año 2009 fue adquirida por Sonova. Entonces llevamos 30 años, casi ya 31, trabajando en el desarrollo de implantes cocleares. Y a partir de de ser parte del grupo Sonova, estamos colaborando con la casa de audífonos Phonak. Colaboramos y trabajamos casi día a día con el objetivo de crecer e innovar no solamente en el sector de la audiología, sino también en el mundo de los implantes cocleares, ¿no? Con dispositivos cada vez más avanzados, más sofisticados, que abarcan todo tipo de pérdidas, desde pérdidas leves a profundas, en el caso de los audífonos, y cuando ese audífono no da un beneficio adecuado para ese paciente, estamos ahí con los implantes cocleares, ¿vale? Y también este trabajo conjunto permite desarrollar ayudas técnicas de tal manera que mejoremos la comprensión del paciente en todas las situaciones auditivas. Y esto solamente lo podemos conseguir con un trabajo en equipo y siguiendo una misma línea de trabajo, unos valores, que no solamente buscan esa innovación y ese avance tecnológico, sino también buscan el cuidado de los pacientes y de vosotros también como profesionales. Así que nada, vamos a ver un poquito, puede ser esto eterno, pero lo voy a intentar resumir. Como veis, vamos a intentar ver un poco cómo ha sido el avance de la tecnología de Advance Bionics desde sus inicios hasta el día de hoy. ¿Vale? Como he dicho, nace en 1993, por lo que lleva 31 años desarrollando implantes cocleares. Como veis en la diapositiva, en el año 1996, justo ahí debajo, veis un implante que es gigante. Esos eran los primeros implantes. Eran inmensos, la calidad auditiva pues era la que había. ¿Era una maravilla porque volvían a escuchar? Sí, pero no tiene ni punto de comparación con lo que es ahora, ¿vale? Y antes de explicaros este recorrido y que podáis ver el avance, quiero que recordéis, que seguramente quien trabaje con implantes lo sabe de sobra, pero para refrescar un poco todo lo que es el implante, tiene dos partes, una parte externa y una parte interna. La parte interna es lo que vemos aquí, no sé si se ve justo mi ratón o... ¿Podéis ver el ratón? No, ¿no? Bueno, No, pues el justo ratón en no el se ve. año 2003, 2024, ahí debajo, la primera imagen que aparece es el implante, ¿vale? Eso es lo que se va a colocar mediante la cirugía y eso también ha evolucionado. No solamente ha evolucionado el procesador, justo debajo del implante tenemos una cosita que es como un audífono pero con una antenita, eso es el procesador. No solamente ha evolucionado eso, sino que también ha evolucionado la parte de dentro, lo que colocamos mediante cirugía. Aparte de ser más, los primeros implantes pues eran más gorditos, tenían un material, eran cerámicos, ahora se ha ido evolucionando. Estos implantes van a permitir, por ejemplo, los implantes actuales tienen una velocidad de estimulación mucho más rápida, tienen 16 electrodos que permite abarcar un amplio espectro de frecuencias para que el paciente pueda escuchar una gran cantidad de sonidos, ¿vale? Y luego también en el caso de los implantes de la parte interna, por ejemplo, entre el año 2018 y 2019, abajo veis un implante que es el Hi-Res Ultra 3D. Ese implante, ¿vale? Sí que permite, por ejemplo, a los pacientes hacerse una resonancia magnética de hasta 3 teslas, sin necesidad de
tanto aparataje como había anteriormente. Los primeros implantes o bien no podían hacerse resonancias o bien las podían hacer como mucho hasta 1,5 teslas y con un protocolo muy riguroso. Tenían que tener una antena especial, un vendaje compresivo, tenían que pasar por muchas cosas, un ángulo de la cabeza determinado, porque al final una resonancia es un imán gigante y nosotros llevamos dentro un imán. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y sin embargo, con este implante, con el HiRes Ultra 3D, tienen unos imanes dentro, pero que se adaptan a la polaridad de la resonancia magnética, ¿vale? Entonces no hace falta tener ese vendaje compresivo, siempre hace falta avisar, tanto al radiólogo como al médico por si acaso, siempre hace falta avisar. Y al especialista clínico decirle, oye, me van a hacer esta resonancia, sé que no hay ningún problema, pero por si acaso te lo aviso, ¿vale? Hay que prevenir. Pero es verdad que ya no necesitan ese vendaje, ya pueden hacerse resonancias de hasta 3 teslas, hay un avance muy importante. Y también en el haz de electrodos, ¿vale? Donde están los electrodos, que es justo lo que se coloca en la cóclea, están diseñados para intentar preservar la mayor cantidad de estructuras que hay dentro, ¿vale? Y luego tenemos la parte del procesador. El procesador es lo que va afuera. Hay algunos que se colocan en el cuerpo, que son procesadores corporales, como los que veis en el año 1996 o en el año 2000, que son más grandecitos. Esos se colocan en el cuerpo, ya sea con una pinza o con un brazalete. El procesador corporal de ahora es este de aquí. El de abajo, en 2020, entre conectividad Bluetooth y Marvel de oído a oído, hay como una cajita con una antena. Ese es el procesador corporal que hay ahora, ¿vale? Que además es una batería sumergible, que ahora hablaré de ello. Pero en sí tenemos los procesadores corporales, que son los que van unidos al cuerpo, a la ropa o lo que sea, mediante pinzas o brazaletes, y luego tenemos los retroauriculares, que son los que van colocados detrás de la oreja, que entre el año 2000 y 2001 hay una flechita que va hacia abajo y hay un implante retroauricular con una antenita. El implante retroauricular tiene en sí un codo, que es como el ganchito que va sujetando, que es el que sujeta realmente el procesador a la oreja, y luego tenemos como dos partes, ¿vale? La primera parte, la parte de arriba, es el procesador, que es como el ordenador del implante, y la parte de abajo es una batería. Antiguamente los primeros implantes eran de pilas, ahora hay baterías recargables, ¿vale? Y luego lo que es en el procesador vemos como un cablecito y un circulillo. Eso es la antena, ¿vale? Que va a ser lo que va a conectar la parte externa con la parte interna mediante un imán. Eso es el procesador retroauricular, ¿vale? Eso ha ido avanzando mucho. Los procesadores retroauriculares aparentemente son muy parecidos, desde los primeros hasta este último, con el lanzamiento de Marvel. Estéticamente son muy parecidos, sí, pueden ser más redonditos, más pequeños, con más colorines o menos, pero son muy parecidos. El cambio brutal está en la tecnología, ¿vale? Actualmente la plataforma de implantes es la plataforma Marvel. Anteriormente estaba el Naidaku, que todavía hay pacientes que tienen este implante, pero los actuales, el último modelo de Advance es la plataforma Marvel. ¿Qué es lo que incorpora este implante? Pues tiene posibilidad de conectar los implantes al Bluetooth del móvil y poder escuchar dispositivos multimedia, audios de WhatsApp, hacer llamadas. También incorpora el sistema Roger dentro de él. Para quien no esté familiarizado con la pérdida auditiva ni con las ayudas técnicas que hay, el sistema Roger, aunque me maten por decir esto, es como un equipo de FM. En realidad, tenemos un micrófono, ¿vale? Que lo lleva la persona que está hablando, y el paciente llevaría, en los implantes antiguos, llevaría o una zapatita, un adaptador conectado al implante o un collar, de tal manera que permitiera que escuchase directamente lo que está diciendo la persona que le habla en sus implantes. A día de hoy, con los implantes Marvel, eso no hace falta. Directamente está integrado, es como en un ordenador. Yo tengo mi ordenador preparado para que me albergue el paquete Office. Yo cojo el paquete Office y me instalo ese paquete dentro de mi ordenador. Pues eso es lo mismo. El implante ya lleva incorporado el sistema Roger y simplemente hay que activar la licencia, ¿vale? Y luego, además, estos procesadores, anteriormente los primeros no eran sumergibles. Si se mojaban, pues ya podías rezar o poner bien el implante en cualquier lugar que te lo deshumidificara, porque se podían romper. Sin embargo, en el año 2000, entre el 2011 y 2012, aparece el procesador que es completamente sumergible, que es el Neptune. A día de hoy también tenemos esa batería sumergible, es como una cajita, como la caja hermética de la GoPro, donde guardamos la cámara para poder bucear y hacer fotos debajo del agua.
tenemos una cajita muy parecida, pero que en realidad es una batería, ¿vale? Y se puede sumergir. Ahí colocamos, dentro de ella, colocamos solo el procesador. Como os he dicho, teníamos dos partes, la parte de arriba es el procesador y la de abajo era una batería, entonces quitamos la batería y colocamos solo el procesador. Y el paciente se pondría esa cajita con una pincita en la ropa o con un brazalete y podría escuchar debajo del agua, ¿vale? Lo que se pueda escuchar debajo del agua, que no es mucho, pero bueno, podría ir a clases de natación y escuchar a los profesores, o podría jugar en un campeonato de fútbol con una lluvia horrible porque no le va a pasar nada al implante, ¿vale? Y también, a partir de la plataforma de Naida Q, en el año 2016, aparece el primer audífono que es compatible realmente con un implante. Eso es lo que llamamos bimodalidad, ¿vale? Es decir, es la posibilidad de tener un implante compatible con un audífono de tal manera que ambos estén vinculados. Actualmente también están los audífonos Naida Link o Skylink de Marvel, que lo que hacen es que se vinculan directamente con los implantes de la plataforma Marvel, ¿vale? Y en este caso va a permitir que el paciente no solamente reciba la señal Bluetooth en los dos dispositivos, si tienen una pérdida unilateral, o sea, tienen un implante coclear unilateral, es decir, solo en un oído, y en el oído contralateral llevan un audífono, puede vincularlos de tal manera que va a escuchar el Bluetooth por los dos dispositivos. Anteriormente no era así, podías escucharlo por uno y el otro se quedase. Pero además, lo más importante de esta bimodalidad es que tienen un sistema, una forma de trabajar igual, de tal manera que intenta dar una sensación al paciente de una audición mucho más equilibrada. Oír con un implante y oír con un audífono es muy diferente, porque la manera de trabajar es muy diferente. Pero anteriormente a estos audífonos, si tú no tienes un audífono que es compatible 100% con tu implante, vas a notar mucho más esa diferencia, porque la forma de trabajar es diferente. La forma que tiene ese ordenador de procesar la señal es distinta. Con el implante y con el audífono vinculados, se intenta que esa forma de trabajar, esa manera de procesar la señal, sea igual para que el paciente note menos esa diferencia, que lo tenga como una forma más natural de escuchar, ¿vale? Y luego, por último, uno de los grandes avances que ha habido también a nivel tecnológico, pero ya no tanto en procesador ni en implantes, sino más bien a nivel de tecnología pura y dura. No solamente es el software de programación de los implantes, es decir, el programa informático con que el especialista clínico programa los implantes o los ajusta, que eso también ha ido evolucionando, permite hacer ajustes mucho más precisos, sino que también han aparecido una aplicación que es muy útil para vosotras en vuestro día a día, aunque no os lo creáis, porque va a permitiros comprobar si el volumen del paciente, del implante de ese paciente está bien, si está en el programa en el que tiene que estar, o incluso hacer un chequeo del implante y ver que no haya nada roto, ¿vale? Esta aplicación es la aplicación AV Remote, que sí que tienes esa opción de poder hacer un chequeo del implante y ver, por ejemplo, si la antena está dando algún fallo o si hay algún problema con la batería o con los micrófonos, ¿vale? Y eso es algo muy importante porque muchas veces en las sesiones de pronto vemos que el paciente viene y te dice, estoy fatal, esto está súper alto, no hay quien lo aguante, y es que a lo mejor sin querer se ha subido el volumen. Entonces tú, desde tu móvil personal como logopeda, te descargas esa aplicación y puedes vincular la aplicación con el implante de ese paciente y ver si realmente está en el programa que tiene que estar, en el volumen en el que tiene que estar, o si, por ejemplo, estáis en mitad de una sesión y veis que el niño no se escucha, da un fallo como intermitente. Es decir, no sé si es que me está ignorando y está en su mundo o si es que hay algo raro, ¿no? Entonces os metéis en la aplicación, chequeáis y decís, mira, es que me salta creo que es un asterisco o una interrogación justo encima de la antena. Puede ser que la antena no esté haciendo buen contacto, que haya algo mal. Pues le voy a decir a la familia que le cambie esa antena y que lo compruebe, ¿vale? O sea, es una cosa que es muy útil para vuestro día a día. Visto ya todo esto, ¿cuál es el objetivo de Advanced Bionics? Pues que cada vez más personas puedan conseguir una mejor calidad de vida, ¿vale? Utilizando para ello esta tecnología, nuestra tecnología y los servicios que le estamos dando, ¿vale? También con la colaboración con profesionales como vosotros. Ahora os voy a decir un poco así por encima cuál es la propuesta formativa, qué es lo que queremos seguir haciendo en los siguientes seminarios, ¿no? Hoy, como he dicho, vamos a centrarnos sobre todo en qué es Hearing Success para que ya empecéis a cotillearlo, para que podáis utilizarlo en vuestro día a día. Pero tenemos idea de seguir trabajando con el Colegio de Logopedas,
¿vale? Con otro tipo de seminarios, ya entrando un poco más en profundidad de qué es la pérdida auditiva, cómo es su evaluación, qué significa ese gráfico horrible llamado audiometría que me viene el paciente y yo solo veo círculos o cruces, no entiendo nada, cómo puedo saber a través de esa interpretación de la audiometría que efectivamente a mi paciente le van a poner un audífono o le van a poner un implante, ¿no? Que conozcáis todo eso, que conozcáis también cómo es el implante, cómo es su funcionamiento y obviamente todo el proceso que conlleva el implante. Vamos a hablar de todo el proceso que conlleva desde el momento en el que me detectan la pérdida auditiva, me dicen que soy candidato a implante coclear, empiezo con el periodo preimplante, doy efectivamente, ratifican que soy candidata a implante coclear, me someto a la cirugía, comienzo con las programaciones y empieza vuestra parte de habilitación o rehabilitación. ¿Por qué diferencio entre habilitación logopédica o rehabilitación? Porque habilitación lo vamos a utilizar, el término, ¿vale? Más adelante lo vamos a utilizar para hablar sobre todo de pacientes que han adquirido la pérdida auditiva antes de adquirir el lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que habilitar esas habilidades lingüísticas y auditivas que no tiene el niño. Y en el caso de la rehabilitación, yo voy a volver a habilitar esas habilidades lingüísticas y auditivas que ya tenía el paciente. Son poslocutivos, ¿vale? Y antes de pasar a explicaros todas las herramientas que tenemos desde Advanced, quiero deciros por qué es muy importante esta colaboración con el Colegio de Logopedas, ¿vale? Porque en realidad vosotras sois uno de los puntos de contacto primeros que tiene el paciente, sobre todo en los niños, en el paciente pediátrico, ¿vale? Los padres os van a preguntar un montón de cosas y además hay muchas patologías del lenguaje que están enmascaradas, ¿vale? O que al revés, enmascaran una pérdida auditiva. Me explico. De no oír nada a oír perfectamente, hay un camino muy grande, ¿vale? Y muchas veces hay pérdidas auditivas que pasan desapercibidas y que detrás de ese trastorno del lenguaje, como puede ser una dislexia, una dislalia, un retraso del lenguaje, un TEA, un TDAH, lo que queramos, hay una pérdida auditiva, ¿vale? Que puede ser conjunto con esa misma patología, es decir, podemos tener un déficit de atención junto con una pérdida auditiva, puede existir, pero muchas veces, si no tenemos este conocimiento en lo que es la parte de audiología, ya etiquetamos a ese paciente con tiene TDAH y no me fijo en nada más. Y eso no debería de ser así. Yo sé que muchas deriváis al paciente al otorrino, por eso estamos aquí, para que de verdad, ¿vale? Como sois ese primer punto de contacto, podáis decir, voy a derivarle al otorrino si no me viene ya con un diagnóstico de pérdida auditiva, ¿vale? Porque las pérdidas leves o moderadas son muy difíciles de ver en el caso de los niños. Algunos niños sí que vienen y te dicen, no oyo, no oyo, y tú ya lo sabes, pero otros niños no son conscientes, tienen un cerebro que es brutal, es un instinto puro de supervivencia y se adapta a todo. Entonces hay veces que esas pérdidas leves o moderadas o incluso pérdidas auditivas por moco, esas pérdidas fluctuantes, no te dejan ver, no te dejan realmente detectar esa pérdida auditiva porque pasan desapercibidas, no somos conscientes, ¿no? Y muchas veces, detrás de, por ejemplo, un sigmatismo, yo tengo una pérdida leve o moderada, tengo una caída en agudos que no me deja escuchar bien las S o los sonidos, los fonemas agudos, las S, las Ch, las J, no me dejan escucharla bien, porque tengo esa caída. Pero como en mi día a día mi cerebro se ha adaptado para entender todo y perfectamente, yo no doy signos de que tengo una pérdida auditiva. Pero habría que derivarle, porque a lo mejor ese sigmatismo viene de esa pérdida auditiva, no está percibiendo bien ese sonido. O un déficit de atención. Imaginaros vosotras que estáis en una clase de alemán y tenéis 3 años. El profesor os está hablando, no os enteráis de nada si sois hispanohablantes. No os estáis enterando de nada. ¿Qué vais a hacer? Pues voy a empezar a mirar a todas partes, voy a levantarme porque ya lo que me haya llamado la atención, voy a tener rabietas, todo. Voy a tener un diagnóstico de déficit de atención y en realidad a lo mejor hay una pérdida auditiva. O lo mismo con el caso de los TEA. Hay muchos signos comunes entre una pérdida auditiva y un autismo. No solamente el aislamiento social, la necesidad de anticipación, el uso de las personas como instrumento. No, incluso también la literalidad de las cosas, ¿vale? Cuando yo empecé a trabajar con la pérdida auditiva, yo no era tan consciente de esa literalidad hasta que me pasó. Y yo me tiré como 2 o 3 sesiones explicando a un niño que ponerse morado no era literalmente ponerse morado,
nosotros accedemos a la cultura, a las normas sociales a través del lenguaje oral. Y si mi vía auditiva, que es por donde yo voy a poder acceder a ese lenguaje oral, está dañada, me voy a perder muchas cosas, voy a ser muy literal. Por ejemplo, hay una frase aquí ya que quien quiera puede quitarse el micrófono e interactuar, ¿eh? Yo os voy a decir una frase. No me he vuelto loca, simplemente para que lo veáis. Voy a decir, hay un elefante en esta habitación. ¿Vale? Os dejo un ratito para que penséis. Vale, ¿cuántas de vosotras os habéis puesto literalmente a buscar un elefante en vuestra habitación? Sed honesta. O sea, yo no puedo ver en el chat, así que si no me podéis hablar y decir yo, o levantar una manita, lo que sea. No sé si alguien se ha puesto o no a buscar elefantes en la habitación, pero yo sí que lo hice. Mira, ahí hay una manita que sale. Yo lo hice. A mí, una persona que me estaba hablando en inglés me dijo, hay un elefante en esta habitación. Y yo dije, Dios mío, no he entendido nada. No sé, lo estaré entendiendo mal. No, era una frase hecha. Yo me puse a buscar elefantes y pensé, pues no lo he entendido bien. Es una frase hecha. Hay una cultura detrás que se accede a través de la vía auditiva y que yo, como no estoy constantemente en un habla inglesa, no me doy cuenta de ello, ¿no? En realidad esa frase lo que quiere decir es algo no se está haciendo bien y nadie dice nada, aunque todo el mundo lo sabe. Pues como aquí hay gato encerrado, más o menos. Si yo no tengo ese acceso a esa vía auditiva, no lo voy a saber, voy a ser literal. Por eso es muy importante que desde vuestro papel como logopedas derivéis a los pacientes, intentéis derivarles al otorrino para que descarten una pérdida auditiva, aunque a veces sea difícil, porque los padres cuando ya les das un diagnóstico ya como que se relajan y no quieren saber nada más, pero hay que descartar todo, ¿vale? Para que no enmascaremos a través de otro diagnóstico una pérdida auditiva o al revés, ¿vale? Incluso también que haya dos trastornos conviviendo a la par, un TEA y una pérdida auditiva. Hay que descartar todo. Y por eso queremos que tengáis toda esta formación. Así que vamos a ver ahora ya las herramientas que tenéis disponibles en nuestro portal, en Hearing Success, ¿vale? Hay que recordar siempre que el uso de los audífonos y de los implantes conlleva un entrenamiento, conlleva un proceso muy largo. El que realmente escucha no es nuestro oído, es nuestro cerebro. Y tenemos que ayudar al cerebro, tenemos que trabajar con el cerebro para que aprenda a interpretar todos esos estímulos, ¿vale? Esto requiere mucho entrenamiento, mucha práctica, mucha constancia y estrategias que vosotras vais a dar a los padres para trabajar con estos pacientes, para trabajar con los niños o para trabajar al propio paciente adulto, ¿vale? Y estas estrategias las podéis obtener a través de los recursos de Hearing Success. Hearing Success es una plataforma personalizada, cómoda y que además te permite estar conectada en cualquier dispositivo, ¿no? ¿Por qué digo que es personalizada? Ahora lo veremos cuando hagamos el registro, pero en realidad tiene como tiene 5 perfiles. El perfil de profesional, que sería el vuestro, ¿vale? Porque a través de ese vais a tener herramientas de los cuestionarios de evaluación o los enlaces para poder acceder a esas herramientas de rehabilitación, que ahora veremos más adelante. Y luego además, desde el perfil de profesional podéis acceder a los otros perfiles para conocer cuál es la información que se le da a cada caso, ¿vale? Entonces tenemos el perfil profesional y luego tenemos, dependiendo de lo que la persona que se esté registrando indique a la hora de hacer el registro, tenemos niños con audífonos, niños con implante, adultos con audífonos o adultos con implante, ¿vale? Entonces, cuando tú haces el registro, a tu propio email te va a llegar como una especie de link, que ahora lo veremos, para que rellenéis una breve encuesta. Simplemente es el objetivo de que os pueda mandar a ese perfil que está personalizado para vosotros, ¿vale? Y es algo muy sencillo, es muy cómodo también, porque en realidad, para aquel que no esté familiarizado con TEAS, lo digo porque hay un montón de aplicaciones, hay un montón de páginas web, están todas desperdigadas. Pues desde Hearing Success lo que se hace es recoger todas esas herramientas o todos esos recursos que están diseñados por Advance y por Phonak, ¿vale? Para que tengáis el acceso directamente desde una única página web, que no tengáis que volveros locos buscando o descargando aplicaciones ni nada de eso. Directamente os dan los enlaces o os da el recurso para que lo descarguéis o para que os descarguéis la aplicación o lo que queráis, ¿vale? Y es algo muy útil, digo que es conectada, ¿vale? Es un recurso que te permite estar conectado porque en realidad tú puedes acceder a él desde un móvil, desde un ordenador y en el momento en el que tú quieras.
Por lo tanto, para darle como opción a nuestros pacientes para trabajar en casa es algo muy útil, ¿vale? Pueden practicar desde casa o incluso en algunos pacientes que veáis que no pueden acudir a todas las sesiones que queréis de rehabilitación, pues por falta de tiempo, por falta de recursos, porque es una persona mayor, porque tiene movilidad reducida, lo que sea, también podéis utilizar esta plataforma para incorporarla en vuestras sesiones y decirle, mira, pues desde casa puedes trabajar esto, ¿vale? Y así lo que hacéis en realidad es implicar también a los pacientes que están en casa y poder tener otra vía para esa rehabilitación, para que sea todo más fluido. Mirad, ahora vamos a hacer el registro en Hearing Success, lo voy a hacer yo directamente. Es muy sencillito, ¿vale? Lo que sí que os aconsejo, porque a veces da problema, es que cuando os registréis lo hagáis desde una pestaña incógnito. No os vais a descargar ningún virus, no va a pasar nada malo. Pero es que sí que se queda con las cookies. Entonces, si no, hay veces que tenéis que borrar las cookies para poder registraros. Entonces, directamente os registráis desde una pestaña incógnito y no os da ningún problema. Luego ya sí, cada vez que entréis, directamente entráis desde una pestaña normal, ¿vale? No hace falta nada. Vamos a hacer el registro. Os voy a compartir la pantalla. A ver. Vale. ¿Estáis viendo la pantalla de Hearing Success? Sí. Vale, fenomenal. Pues vamos a hacer el registro, ¿no? Entonces, esta sería la página web. Directamente vosotros en Google Chrome ponéis Hearing Success y os deriva directamente aquí. Entonces, le damos a registrarnos ahora. ¿Vale? Yo aquí vais a seleccionar si sois un paciente. Espera que os lo pongo en español para que lo veáis. Vais a seleccionar si sois un paciente o si sois un profesional. En nuestro caso, pues vamos a ser un profesional. Vale, y vamos a poner, por ejemplo, esta dirección de correo electrónico. Esta dirección no existe, ¿eh? No os la apuntéis, por si acaso. Le damos a seguir y nos enviará un enlace a nuestro correo electrónico. A ver si... A ver, un momentín. Vale, ya pone que nos ha enviado el enlace. Y aquí. Y una vez que nos llega el enlace, ¿vale? Directamente nos va a saltar una página web donde vamos a completar esta encuesta, ¿vale? Ahora lo explico poco a poco. Aquí tenemos unas preguntas, ¿no? Nos dice que demos nuestra dirección de correo electrónico, que pongamos una contraseña, que confirmemos la contraseña en realidad y empieza a hacernos una pequeña encuesta. Nos pregunta si tenemos pérdida auditiva, por ejemplo, en este caso, pues seleccionamos si tenemos pérdida auditiva, si somos una persona que estamos cuidando a una persona con pérdida auditiva o si somos un invitado, lo que sea, ¿no? En este caso seleccionamos que tenemos pérdida auditiva. Nos pregunta si llevamos un implante de Advance, no lo llevamos. Si es una pérdida severa o profunda, entonces en este caso sí, y ponemos que llevamos audífonos de alta potencia, ¿no? Porque la pérdida es profunda. Nos pide nuestra fecha de cumpleaños para poder derivarnos a ser niños con audífonos o niños con implantes y ya está. No nos va a pedir nada más. Le damos a enviar y listo. Es un proceso muy sencillito en realidad, ¿vale? No hay nada más. Una vez que ya le hayamos dado a enviar, nos iniciamos sesión en Hearing Success y ya podéis acceder, en este caso, a vuestra parte de profesionales, ¿vale? En este caso, esta sería una de las páginas que os aparecería y arriba a la derecha pone tipo de usuario. Al clicar ahí, directamente vais a poder acceder a los distintos perfiles. Como veis, tenéis el perfil de profesional, de niño con audífono, el de adulto con implante, el que queráis, ¿vale? Para que podáis ver qué es el material que se le ofrece en cada uno de esos casos. En este caso, pues hemos seleccionado el de profesionales y aquí tenemos todo lo que hay, todas esas herramientas. Como veis, pone más información o ir, ¿vale? Podéis leer un poquito más acerca de aprender más o ir.
podéis darle ahí directamente y os manda el enlace o os manda para descargar ese documento, ¿no? O bien podéis leer un poquito más sobre de qué va, ¿vale? Desde esta plataforma, lo que se pretende en sí es recoger todos los recursos que podáis utilizar en vuestro día a día durante todas las etapas del implante. Desde el momento en el que me identifican la pérdida, soy candidato y comienzo con mi etapa de implante, la cirugía y la rehabilitación. ¿Vale? En la parte de identificación le podéis enseñar al paciente que tienen recursos descargables para que aprendan cómo funciona la audición, cómo son las pérdidas auditivas, cuáles son las pruebas auditivas que le pueden realizar, o información relativa a los audífonos. Hay un enlace que te deriva directamente a la página de Phonak, o igual pasa con los implantes, te deriva directamente a la página web de Advance, ¿vale? O información sobre ayudas técnicas, sobre cómo funciona el implante, sobre todo el proceso de implantación y la rehabilitación, ¿vale? De cara a vosotros como profesionales, ¿cuáles son las herramientas? Ahora vamos a ver como dos tipos, las herramientas de evaluación y las de rehabilitación. Las herramientas de evaluación son pequeños cuestionarios que os los podéis descargar, ¿vale? Y así los descargáis y los imprimís y se los podéis pasar a los pacientes. Son cuestionarios de evaluación y de seguimiento, os permite ver cómo va evolucionando, en este caso los niños, cómo van evolucionando, ¿no? Sí que es cierto que cuando hay una pérdida auditiva, no solamente tenemos afectada lo que es la audición, sino que vamos a tener que evaluar también la memoria de trabajo, el control inhibitorio, el aprendizaje verbal, el razonamiento no verbal, la velocidad de procesamiento, un montón de cosas. Todo eso no está recogido en nuestros cuestionarios. Sí que podemos evaluar muchísimas cosas, pero no esto. ¿Cómo podemos evaluar todo esto? Pues con los test que utilizáis para evaluar a cualquier niño con otro tipo de patologías, siempre y cuando tengáis en cuenta que efectivamente hay una pérdida auditiva, que es decir, puede haber sesgos. Si yo no le repito a mi niño, le estoy pasando el Plon o el Peabody, no le repito a lo mejor un ítem, yo voy a decir, hay un déficit cognitivo, lo que sea. Y en realidad no, es que no me está oyendo bien, hay que adaptarlo, ¿vale? Vosotras estáis muchísimo más familiarizadas que yo seguro en cada uno de los test de lenguaje, porque yo apenas los pasaba más que cuando tenías que hacer algún informe o lo que sea. Pero sí que es verdad que tenéis que saberlo, que tenéis esos recursos que podéis utilizar con cualquier otra patología y aparte, ¿vale? Podéis utilizar estos cuestionarios. Aquí sí que os los podéis descargar y utilizarlos en vuestro día a día. Sí que están realizados específicamente para la pérdida auditiva, ¿vale? En este caso tenemos, por ejemplo, el cuestionario NAMES, que registra el desarrollo del niño y de los bebés y del niño cuando le han puesto el implante en los 3 primeros meses, evaluando el desarrollo de la escucha activa, la comprensión o la memoria auditiva, ¿no? Y luego tenemos otras escalas que están más diseñadas para dárselas a las familias y evaluar cómo es el niño en ese día a día, cómo se va comportando, y son la escala ITMAIS y MAIS. Es la misma, solo que una está hecha para niños más pequeños y otra para niños más mayores, están más adaptadas. Y es un cuestionario que le damos a los padres donde vamos a recoger cómo es el comportamiento auditivo en la vida diaria, en las actividades de la vida diaria, ¿vale? Y igual el MUS. La escala MUS está también dirigida a los padres y lo que va a reflejar es el uso del habla en el día a día. Y luego tenemos también los perfiles Champions, que son súper importantes, porque como he dicho antes, hay algunas patologías que conviven junto con la pérdida auditiva, por ejemplo, un síndrome de Down o una parálisis cerebral. Son pacientes que tienen 2 patologías juntas y en este caso vamos a tener que evaluar la pérdida auditiva, pero no lo podemos a lo mejor evaluar con los otros cuestionarios, porque hay otros componentes que están dañados. Y en este caso, en estos perfiles sí que se recogen esas posibles dificultades que pueden tener los niños con otras patologías asociadas, ¿vale? El fin de este cuestionario es hacer un seguimiento del progreso del niño en diferentes áreas a lo largo del tiempo, ¿vale? Es un cuestionario que sí que está diseñado para recoger información de varios profesionales, ¿vale? Incluso también de la familia. Lo ideal es un trabajo multidisciplinar, que lo podamos cumplimentar nosotros como logopedas, los padres, los profesores, el audioprotesista, el otorrino, el psicólogo. A veces es muy complicado, pero lo ideal es conseguirlo, ¿vale? Porque al final son niños que tienen otras patologías y a lo mejor hay cosas que se nos escapan. Si tenemos toda la información de todo el mundo, esa evaluación va a ser mucho mejor. Entonces, en este caso es un cuestionario que tiene 4
4 secciones, ¿no? La primera de ellas es un apartado de anamnesis, donde vamos a recoger toda la información habida y por haber de cómo ha sido el embarazo, el parto, los posibles problemas que hayan ocurrido. Y luego tenemos otra parte donde vamos a evaluar las habilidades auditivas y comunicativas, ¿vale? Y también las relaciones sociales, la educación del niño, cómo es ese desarrollo también psicológico. Y el último apartado son los perfiles de calidad de vida, que son los cuestionarios que nos van a rellenar los padres, ¿vale? Para indicarnos cómo está siendo el desarrollo y el avance de este niño, ¿vale? Y viendo si en el día a día va adquiriendo esas habilidades que debería ir adquiriendo en función de su desarrollo. También en vuestra parte de profesionales, antes de que se ponga el vídeo, lo voy a parar, encontráis el test de sonidos Lean, ¿vale? Este seguro que ya lo habéis utilizado en vuestro día a día 1000 veces, pero es muy útil como una herramienta de screening y como una herramienta de seguimiento para ver cómo está evolucionando el paciente a nivel de discriminación. Se puede utilizar tanto en adultos como en niños, ¿vale? Y lo que hace es que tiene 6 sonidos: A, U, I, S, Sh, M. 6 sonidos que parecen una tontería, pero que barren frecuencias graves, medias y agudas, ¿vale? Para ver si hay algún tipo de problema a nivel auditivo. Es un screening, ¿vale? Hay que complementarse con muchas otras pruebas más, pero os puede ser muy útil para vuestro día a día, ¿vale? En este caso vamos a ver ahora un vídeo de cómo lo podéis pasar, seguramente que ya lo sabéis, pero bueno, para que os refresquemos un poco cómo es este test. Pero realmente, si lo vais a utilizar como herramienta de seguimiento, sobre todo en niños, yo os aconsejo que os lo descarguéis, que recortéis y plastifiquéis y que hagáis un memory o que hagáis la búsqueda del tesoro. Le decís al niño, oye, pon las fichas donde quieras. Vale, pues ahora vamos a escuchar. ¿Lo lleváis? Vamos a escuchar. Cuando suene tenemos que ir corriendo a cogerla, porque es que si se lo pasamos señalando simplemente o repitiendo, como es algo de seguimiento que lo vamos a pasar varias veces, el niño nos va a mandar que nos vayamos por ahí. Bueno, no va a hacer ya ni caso, se va a cansar, ¿vale? Va a ser algo muy repetitivo, entonces hay que hacérselo muy dinámico. Lo podéis pasar como vais a ver ahora en el vídeo o repitiendo, pedirle al niño que os repita, pero si lo vais a hacer de seguimiento yo os aconsejo meter algo de juego ahí entre medias, ¿vale? Y lo que sí, que se me olvidaba deciros, que esta prueba es muy útil, sobre todo para niños chiquititos, porque no hay ningún componente verbal. Simplemente nos señala o coge la ficha o lo que sea, pero no tiene que hablarnos, ¿vale? Entonces vamos a ver si hay una posible pérdida auditiva sin necesidad de que haya un feedback verbal, porque ahí va a estar alterado, ¿vale? Vamos a ver cómo podéis pasarlo en el vídeo, que ya seguro que lo sabéis. Vamos a hacer el test de niño. Venga. Señala. Los sonidos agudos le cuestan un poquito más, pero en el implante a veces es muy normal. ¿Vale? Os puede servir de screening, como podéis ver aquí en el vídeo. O sea, os está diciendo, oye, discrimina bien, pero de verdad, en este caso, la S, la I, le cuestan un poquito más, los sonidos agudos, ¿vale? Pues ya tenéis ahí un poco vosotras también de orientación. Y ya por último, ya os voy a contar 4 cositas más que vais a encontrar dentro de lo que es Hearing Success de profesionales para evaluación y seguimiento de los pacientes, que son, por ejemplo, estas herramientas que las podéis entregar a los profesores o podéis dárselas a los padres para que se lo den directamente al profesor. Son como guías donde los profesores pueden encontrar información de la pérdida auditiva o pueden encontrar consejos para favorecer esa mejora de la relación señal-ruido dentro del aula, que muchas veces es muy difícil, ¿vale? Porque hay muchísimo ruido dentro de las clases, los niños no se enteran, pues les dan información sobre las ayudas técnicas que pueden utilizarse o cómo poder disminuir ese ruido para favorecer la inteligibilidad del niño dentro del aula. Y tanto el póster pasos como la guía de padres, yo os recomiendo que os la descarguéis y las tengáis en vuestra clínica para dársela a los padres con pérdidas auditivas. Primero voy a hablaros de la guía para padres, ¿vale? ¿Por qué? ¿Y por qué os digo que os la imprimáis? Porque en realidad tiene información que es verídica, ¿vale? Cuando a mí me dicen que tengo algún tipo de problema, lo primero que voy a hacer es buscar en Google. Error. Todo el mundo lo sabemos, pero todo el mundo lo hacemos. Entonces, lo que puede ser una pérdida leve, una familia va a buscar en Google y se convierte en un implante con una cirugía donde a lo mejor le tienen que operar el cerebro a mi hijo, porque es lo que van a pensar, no van a pensar otra cosa.
Entonces, si vosotras ya desde el primer momento le dais una guía donde van a encontrar información de la anatomía, de los tipos de pérdida, de los signos de alerta ante una pérdida auditiva o el proceso que tienen que seguir, las pruebas que le van a realizar, les da tranquilidad y tienen una información real, no una información inventada, pues que no, que todas sabemos que en Google en realidad podemos encontrar de todo, pero bueno, no suele ser lo que encontremos. Y luego está el póster pasos, que también es muy útil, incluso que vosotras lo tengáis descargado y puesto en la pared, porque lo que hace es que alberga, ¿vale?, las diferentes etapas que tiene que ir adquiriendo el niño a nivel de habilidades auditivas y comunicativas, ¿vale? Describe, por ejemplo, la etapa del habla, del juego vocálico, la comprensión, la alerta o la escucha, y te dice qué es lo que tiene que adquirir en concreto y le da a los padres, en el otro lado, en la parte de la derecha, creo, perdonad por mi dislexia de derecha a izquierda, aparece, ¿vale?, actividades para que los padres puedan hacer con los niños en casa y estimular esas áreas que estamos trabajando. Y luego ya en lo que es vuestro apartado también encontráis un enlace que os deriva directamente a una página web de YouTube, a un canal de YouTube que tenemos desde Advance para vosotros como profesionales, de tal manera que podáis conocer todo acerca del implante, cómo es su funcionamiento, su uso, un poco todo. Vale, y ahora ya vamos a hablar de las herramientas de rehabilitación que encontráis en Hearing Success. Vamos a hacer primero una diferenciación entre las herramientas pediátricas y luego las de adultos, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta lo que he dicho antes, es el cerebro el que tiene que aprender a interpretar esta información. Por lo tanto, ¿qué quiere decirse? Que yo tengo que trabajar todas las áreas posibles y todos los entornos sonoros posibles en los que se va a enfrentar una persona con una pérdida auditiva. Yo no voy a hablar con la misma persona siempre, yo no voy a hablar en una habitación silenciosa, no, mi vida tiene ruido, mi vida tiene muchas personas que están hablando, tiene personas que me están hablando desde la distancia, hay que trabajar todas las situaciones, tienen teléfono, la música, tenemos que trabajar todo. Y en una sesión de logopedia tendríamos que intentar, que a veces es difícil, trabajar todos esos ambientes auditivos. Por eso, desde Hearing Success sí que podéis acceder a actividades que recogen todos esos ambientes. Por ejemplo, en el caso de los niños tenemos Baby Beats, que es una aplicación que ahora os hablaré de ella, herramientas para el cole, que es lo que hemos visto antes, que son esos descargables que les podéis dar a los padres para que se lo den a los profes y aparecen consejos de cómo mejorar esa audición dentro del aula, o de Listening Room. Ahora vamos a ver sobre todo un poquito más Baby Beats y de Listening Room, ¿vale? Baby Beats es una aplicación, ¿vale?, que os la vais a descargar abajo en el perfil de profesionales. También aparece el link para que os podáis descargar Baby Beats desde iPhone, o sea, desde iOS y desde Android, en las dos versiones. Y Baby Beats es un recurso muy útil que podéis utilizarlo vosotros y os lo podéis recomendar también a los padres, porque en realidad son como pequeñas sesiones de musicoterapia, ¿vale? Tiene creo que más de 50 actividades musicales para que trabajar con el niño de manera grupal o individual, incluso se pueden hacer en sesiones grupales, pero sí que es verdad que está pensado para niños más bien bebés o niños pequeños. Se puede utilizar con niños más mayores, ¿vale? Porque al final cuando utilizáis la aplicación vais a ver que las melodías no tienen letras, simplemente música, con el objetivo de que vosotras podáis introducir el vocabulario que os apetezca o incluso introducir frases, poder hacer juegos de turnos para que obtengáis una respuesta del niño, ¿vale? En realidad lo podéis adaptar para trabajar con niños más mayores, pero está pensado para bebés y para niños pequeños con pérdidas auditivas. Pero sí que es cierto que también es una aplicación que estimula, ¿vale?, todas las áreas de manera temprana y que es aconsejable hasta para un niño con un desarrollo completamente normotípico, porque en realidad lo que busca es favorecer el vínculo entre padres e hijos para fomentar este desarrollo, ¿vale? Hay actividades donde podemos introducir y fomentar el contacto visual, el compartir la atención, los turnos de espera, ¿vale? Podemos introducir ciertas cosas que necesitamos para una comunicación. Y también en esta aplicación se van a trabajar actividades con el fin de mejorar las habilidades tempranas de escucha, de comunicación y el desarrollo social y emocional del niño. Por lo tanto, es súper útil no solo para la pérdida auditiva, sino para una estimulación temprana en cualquier otro niño. Vale. Y luego tenemos The Listening Room. Esta sería, por ejemplo, el perfil que os aparecería cuando estáis en niño con audífono, ¿vale? Y ese cuadradito verde es The Listening Room.
Entonces le daríamos a ir y nos va a aparecer esta página web. Esto es como Arasac, ¿vale? Un poco más light, porque hay otra parte que te deriva al programa infantil de Phonak, donde también hay un montón de recursos descargables, pero es un poco como Arasac. Es una base de datos donde yo voy a tener mucho material descargable. Ahí también vais a encontrar los cuestionarios de los que hemos hablado antes, el Itemize, el Names o el MUS, también los vais a encontrar para vosotras, para que os podáis descargar. Y entonces, en realidad tenemos material descargable, material para hacer online, está muy bien, ¿vale? Y no solamente, como vuelvo a decir, no solamente para trabajar la pérdida auditiva, sino a veces pues una dislalia o un retraso del lenguaje. Os van a ser muy útil, ¿vale? Y luego, vamos a ver ahora los recursos que tenemos de rehabilitación para los pacientes adultos. Vamos a hablar sobre todo de dos, de Sound Success y de ambientes musicales. Yo os recomiendo de verdad que os metáis, que veáis qué es Sound Success y que utilicéis las dos, ¿vale? Adaptándolas un poquito porque a lo mejor hay cosas complejas, pero si trabajáis con adultos es una maravilla de aplicación, la verdad. En este caso también vais a encontrar dentro del apartado de adultos recursos para que se descarguen, donde tienen consejos de cómo mejorar esa audición con el implante, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, en estos recursos para la práctica de la escucha, te dicen consejos de que el paciente tiene que llevar el implante la mayor cantidad de tiempo posible, es decir, todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, se lo quita para dormir, que hay muchos que nos lo preguntan, ¿para dormir esto lo llevo o me lo quito? Te lo quitas. Y para nadar o para ducharte, si no es sumergible, te lo quitas porque si no te lo cargas, ¿vale? Por ejemplo, viene eso escrito, no hay que dar nada por sentado aquí. O también les da consejos para cuando estén trabajando, que por ejemplo se quiten el audífono, si tienen una pérdida, si tienen un implante unilateral y en el otro oído llevan un audífono, pues en el momento en el que van a practicar con el implante, se quiten el audífono. Aquí ya es la manera que tenga cada uno de trabajar. A lo mejor hay personas que trabajan con pacientes con pérdidas auditivas de implante, que les deja tener el audífono y el implante a la vez, fenomenal. O como yo en mi caso, que sí que quitamos el audífono para trabajar el implante. De hecho, muchas veces cuando empiezo a trabajar con ellos, digo, me estás haciendo trampa porque me estás entendiendo de maravilla, quítate el audífono, ¿vale? Entonces, pues cada uno ahí utilizamos nuestras estrategias, pero sí que aquí viene recogido todos esos consejos para que ellos puedan mejorar esa audición, ¿vale? Y ahora vamos a ver Sound Success y ambientes musicales, perdona. Sound Success es esta página web, ¿vale? Este cuadradito granate que veis ahí, al darle a ir directamente os deriva, a ver si me quiere cambiar, aquí, os manda a esta página, ¿vale? Como veis, hay aquí unas fotos de diferentes personas, ahora os voy a explicar el porqué, y justo abajo perdona, aquí arriba a la derecha, ¿vale? Aparece márcate tus objetivos auditivos. Y hay un link, mis objetivos auditivos. Al clicar os va a mandar, ¿vale? A un descargable que está en inglés, que pasarlo a castellano, pero bueno, donde vosotras podéis sentaros con el paciente y decirle, vamos a establecer unos objetivos. ¿De qué es lo que quieres conseguir de aquí a este tiempo? Vamos a establecer una meta con un tiempo específico. Esto es muy útil porque en realidad la rehabilitación de un implante requiere mucho tiempo, es muy larga y en muchas ocasiones pues se cansan mucho y se frustran. Es igual que cuando nosotros aprendemos un idioma. Si empezamos a trabajar muy bien, muy motivados, súper bien, pero a medida que va pasando el tiempo dices, es que yo sigo sin entender nada, esto es horrible. No, en realidad hemos avanzado mucho, pero no somos conscientes de ellos. Y si no tenemos algo donde registrar ese avance, nos vamos a perder un poquito esa motivación. Pues esto, aunque parezca una tontería, está muy bien sentarse con los pacientes, establecer esos objetivos, ¿vale? En un corto periodo de tiempo, no objetivos a largo plazo también, pero sobre todo realistas, en un corto periodo de tiempo. Y pasado ese tiempo, sentarse y decir, oye, mira, vamos a ver qué es lo que haces ahora y vamos a establecer otros objetivos nuevos y ver la comparación. De tal manera que el paciente siempre vea que va avanzando y que se sienta motivado, que no se frustre, ¿vale? Porque a veces es muy cansado para ellos. Y lo que os estaba diciendo de que hay diferentes fotos con diferentes personas es que este portal, como os he dicho antes, intenta recoger todas las situaciones auditivas posibles y entre ellas el reconocer diferentes voces. No es lo mismo escuchar mi voz día sí, día también, día sí, día también para una persona con un implante porque me va a entender siempre. Ya la tiene muy trabajada mi voz, pero en realidad no va a hablar conmigo siempre.
Va a hablar con hombres, va a hablar con mujeres, va a hablar con personas que tienen una voz adulta, porque ya tienen unos años y el timbre cambia. Va a hablar con personas que tienen una articulación nefasta, que no les entienden nada o que hablan muy rápido, o incluso con personas con patología auditiva, con una pérdida auditiva que tienen alterada ese timbre, que tienen una voz nasal, ¿vale? Porque pasa a veces cuando no tienes un buen feedback auditivo, tu prosodia y tu voz en sí cambia, ¿vale? Se hace como más nasalizada. Y aquí se recogen ese tipo de voces, se recogen todas esas situaciones. De hecho, Ana, que no sé si la veis, la primera de todas, tiene una pérdida auditiva y además tiene un timbre de una persona adulta, de una persona mayor, pues es más complicada. De hecho, a la hora de elegir el orador aparecen unas estrellitas. Esas estrellitas te dicen si es una persona más fácil de entender o más difícil de entender, ¿vale? O sea que ahí lo podéis seleccionar. Y antes de que se ponga el vídeo, ¿vale? Luego os voy a poner este vídeo para que podáis ver cómo toquetear todo, porque es muy sencillo. Hay que recordar que cuando estamos trabajando con una pérdida auditiva siempre hay que partir de lo fácil a lo difícil, en general con cualquier patología, ¿vale? Pero en este caso también. Y esto sí que se recoge también en Hearing Success. En Sound Success en concreto aparece así, ¿vale? Primero tenemos un apartado que es empezando, donde hay actividades en contexto cerrado, es decir, actividades donde el paciente va a poder ver al orador, va a tener un apoyo en la labiolectura, pero también va a poder ver el texto. Tiene un apoyo visual. A medida que va avanzando, que ya sería el nivel de ponte en marcha, van a aparecer actividades en contexto semiabierto, es decir, o bien me quito la labiolectura y me fijo en el texto, pero voy escuchando, o bien me quito el texto y me fijo solo en la labiolectura, ¿vale? Y luego pasan a actividades ya en contexto abierto, ni texto ni labiolectura, más difícil todavía, ¿vale? Entonces, podéis ir aumentando esa complejidad y además también podéis ir añadiendo, a ver si yo creo que en el vídeo sí que se recoge. A ver, aquí a la izquierda tenéis los diferentes temas sobre los que podéis trabajar, ¿vale? Veis que hay circulitos en blanco y otro como una media luna. Esa media luna significa que si has hecho o no esa actividad o si estás todavía en progreso. Van a ir teniendo un seguimiento, ¿vale? Y aquí, como veis, se ha abierto un desplegable, que eso es ruido. Yo puedo añadirle ruido al texto que estoy escuchando, de tal manera que le puedo poner que haya un ruido suave, un ruido más moderado o un ruido alto, complicando más la audición, la inteligibilidad. Y también no solamente puedo seleccionar ruido, sino puedo seleccionar que haya murmullo de fondo. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia? Porque cuando nosotros trabajamos con la pérdida auditiva les cuesta mucho escuchar y entender cuando hay ruido, pero les cuesta mucho más cuando hay murmullo de fondo, porque el cerebro escotilla por naturaleza. Entonces, va a intentar entender lo que me estás contando tú, pero va a intentar enterarse de todo lo que está pasando a mi alrededor y de lo que están diciendo las otras personas. Entonces, inicialmente yo empezaría con un ruido y un ruido suave y luego ya sí iría incrementando, poniendo más complejo todavía con la parte del murmullo. ¿Veis? Se puede elegir eso, el volumen, o sea, se puede elegir si queremos o no ruido, o si queremos quitar y hacer un contexto semiabierto donde va a estar escuchando siempre al orador, pero yo he quitado el vídeo y ya no tiene esa labiolectura. Vale. Y ahora tenemos ambientes musicales. Ambientes musicales es un recurso que a lo mejor puede resultaros un poco complicado, un poco complejo, pero es súper útil y es muy, muy recomendable. Cuando tenemos un paciente con un implante, no van a entender la música, les va a costar muchísimo. Si acaso reconocen las letras, reconocen las canciones, pero a medida que vas practicando sí que pueden llegar a entenderla, ¿eh? Sobre todo si la trabajamos mucho. Es igual que cuando escuchamos una canción en francés o en otro idioma que dominemos en inglés, al principio se nos pierden muchas palabras, pero a base de repetir, repetir y repetir se nos queda y nos la aprendemos de memoria. Pues esto es un poco lo mismo, es el mismo proceso. En este caso, en ambientes musicales, sí que hay otras actividades como reconocimiento de instrumentos o reconocimiento de voces o de idiomas que a lo mejor pueden resultar un poco complejas, ¿vale? Yo hay veces que tampoco reconozco si está sonando un instrumento, una guitarra o yo qué sé, la guitarra todavía, pero no sé si es una flauta o si es otro instrumento de viento.
Entonces, a lo mejor puede ser algo complejo, pero sí que es una herramienta súper buena, muy, muy buena, para trabajar con la pérdida auditiva en la parte de la música, ¿vale? Sobre todo para que vuelvan a despertar esas emociones. La música al final es emociones, todas asociamos algún momento muy importante de nuestra vida con alguna canción. O cuando hacemos un vídeo de nuestras vacaciones, siempre ponemos música de fondo, porque en realidad son emociones. Y esto también lo quiere recoger Advance, por eso trabajamos desde la música también. Por eso ofrecemos recursos que puedan tener esas sensaciones, que en realidad es algo muy motivante para nuestros pacientes. En este caso, ¿vale? Me va a dar un poco de vergüenza cantar, pero bueno, os voy a cantar un trocito de una canción. Y quien quiera que se anime y lo puede decir en voz alta, o sea, le puede quitar el micrófono o escribirlo por el chat, lo que queráis, y que diga qué despierta en vosotros esta canción, ¿vale? Yo creo que casi todas o todos la vais a reconocer, pero a ver qué despierta en vosotros esa canción, ¿no? A ver, volver a empezar otra vez, na, 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 volver a estrenar zapatos y libros. ¿Qué despierta en vosotros? Ya no voy a cantar más. ¿Qué despierta en vosotros esa canción? Todo el mundo la conocemos, que es un anuncio del Corte Inglés. Hasta ahí llegamos. No sé, a ver si puedo ver el chat. La infancia, los recuerdos de la vuelta al cole cuando era niña, efectivamente, ilusión. Despierta emociones. La música son emociones, ¿vale? Y en realidad, aunque a veces nos acordemos de esa canción como decir, Dios mío, nos la ponían desde julio hasta septiembre o junio hasta septiembre para recordarnos que teníamos que volver al cole, despierta nostalgia, despierta alegría. Y eso lo queremos recoger también, porque los pacientes con una pérdida auditiva, como hemos dicho, es un proceso muy largo. Hay que motivarles. Y aunque sepamos que les va a costar mucho, que van a tener muchas dificultades para entender, hay que trabajarlo. Y cuando les preguntas, ¿vale? Les dices, ¿cuál es la canción que escuchabas antes? Porque siempre hay que empezar por canciones que conozcan. Siempre, ¿vale? No van a entender a lo mejor una canción de ahora. Tenemos que tener ese acceso a esa memoria auditiva que tenían antes para que reconozcan esta canción, ¿vale? Y crear una memoria auditiva nueva, repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces, si trabajamos con ellos, le diremos, dinos una canción que hayas escuchado antes. Mi playlist de Spotify cuando estoy en la clínica es Manolo Escobar, Cecilia, Rafael, el dúo dinámico, no hay ninguna normal, ¿eh? Tengo hasta ópera, porque alguna quería ópera. Yo no lo sé cantar, pero bueno. Entonces, ¿qué haces con eso? Despertar ilusiones. Y todo esto es súper importante trabajarlo con ellos, súper importante y muy bonito. Entonces, aunque esta herramienta sea un poco compleja en algunos puntos, sí que os aconsejo que la utilicéis, porque es muy, 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 muy bonito para ellos y muy motivante, ya lo veréis. Ahora no quiere pasarse la diapositiva. Ya está. Vale, esta es la página de adultos y este cuadradito verde es ambientes musicales. Entonces le daríamos ahí. A ver, que no. Aquí. Vale, estos ambientes musicales y como veis hay 5 colores distintos. Cada uno de esos colores son 5 capítulos que incluyen actividades para hacer, ¿vale? De diferente complejidad. La primera simplemente, pues como os he dicho antes, sentir la emoción de la música. Van a ponerse una música y tienen que decirnos si les transmite alegría, si les recuerda a la infancia, como la otra canción, ¿no? En realidad es volver a sentir la música, sin el estrés, sin el miedo que tienen, porque tienen muchísimo miedo cuando escuchan música, sin que se quiten ese miedo, simplemente es percibir la música, ¿vale? Luego ya trabajaremos sobre ella, ya trabajaremos la inteligibilidad de la música, pero ahora es solo escuchar música, ¿vale? Entonces, poco a poco, a medida que vamos pasando por esos niveles, ya os digo, el nivel de reconocer las diferentes lenguas o los instrumentos musicales a lo mejor es un poco complicado, ¿vale? Lo podéis adaptar, pero sí que es muy bueno para que vosotros lo tengáis y lo intentéis adaptar también en las sesiones, ¿vale? Pero esto lo que consigue es que poco a poco el paciente pueda ir reconociendo canciones, pueda ir reconociendo letras, pueda ir reconociendo si es una voz de un hombre o de una mujer, ¿vale? Y en la última, en el último, el que viene de color rojo, ahí aparecen letras de canciones. Creo que son 3 horas de canciones recogidas con grabaciones en vivo. O sea, no aparece el vídeo, pero sí que se han recogido una grabación no grabación de una grabación, sino en real. Entonces,
esa identificación de las letras son canciones que vais a encontrar, pues como yo he dicho, Manolo Escobar o Lola Flores, no sé, había un montón de estas antiguas, para trabajar con los pacientes. Lo podéis utilizar tal cual viene aquí o lo podéis adaptar. Por ejemplo, yo cuando trabajo la música con un paciente, lo que hago es cantarlo. O sea, yo voy incrementando esa dificultad. Cojo la canción, se la imprimo, se la doy y primero la canto yo. No pongo nada más de ruido. Empiezo a cantarla yo y él me va escuchando, ¿vale? Y le digo a lo mejor, bueno, ¿y ahora qué he dicho? Me paro en un punto y le digo, ¿qué he dicho? ¿Vale? Y me tiene que decir qué es lo que he cantado. Luego ya sí introduzco la música y canto yo a la vez que canta la persona que está, o sea, el cantante correspondiente, esa musiquita de fondo. Le meto ruido, más difícil. Luego ya solo le dejo escuchar la canción, más difícil todavía, no tiene ese apoyo de mi voz que conoce y con la que está cómoda. Entonces, partiendo de lo fácil a lo difícil, podéis utilizar este recurso para motivar al paciente y para que en realidad pueda ir acostumbrándose a escuchar con la música, a escuchar la música. Y luego también en el portal de profesionales vais a encontrar este recurso descargable, que son los manuales de rehabilitación de la CUN, ¿vale? Que son manuales para trabajar con el paciente adulto. Hay dos, el vuestro, con todas las instrucciones, y el que le podéis dar al paciente con las actividades. Y por último, que no quiero que se me pase porque es muy importante, vamos a encontrar la comunidad AB y la página web de Facebook. Muchas veces, si no estáis habituados a trabajar con pérdidas auditivas, si os viene un usuario de implante, o sea, un paciente de implante o de audífonos, pues rara vez, y en vuestra clínica diaria no tenéis ese perfil de pacientes, ¿qué va a pasar? Que no podéis ponerle en contacto con otras personas. De esta manera, a través de esa comunidad AB o a través de la página de Facebook, pueden entrar en contacto con otras personas o con otras familias que estén en su misma situación. En Advance tenemos los mentores, que son personas que tienen un implante coclear o padres de niños con implantes cocleares. Entonces ponemos en contacto a aquel paciente que es candidato a implante para que pueda hablar con estos mentores y les den en sí su experiencia, ¿vale? Porque es verdad que nosotros sí somos profesionales, sí se van a fiar de nosotros, todo lo que le digamos lo van a entender y lo van a agradecer, pero no hemos pasado su misma situación. Entonces no es lo mismo escucharte a ti que escuchar a una persona que haya vivido lo mismo que ellos, porque les va a hablar de cómo ha sido la cirugía, que de verdad no le operan el cerebro como pensaban, que la rehabilitación es un proceso largo, pero que si tienes mucha paciencia vas a conseguir muy buenos resultados, que siguen teniendo límites en ciertas áreas. Esto es muy bueno, ¿vale? Para él, porque le va a transmitir una tranquilidad y una seguridad muy importante, como para vosotras, porque en realidad el hecho de ponerle en contacto con otras familias o con otros pacientes con implante les va a rebajar sus expectativas. No es ponerme un implante y empezar a huir de cero. Ojalá, pero no se puede. Hay que trabajar mucho. Y yo te lo voy a decir, pero no me vas a escuchar. Sin embargo, si una persona con un implante te lo dice, vas a decir, ah, vale, vale, vale. Pues, jolina, a este le cuesta todavía entender cuando hay ruido, ¿eh? Ya se van haciendo unas expectativas más realistas, ¿vale? Ya van a saber que no me lo voy a poner y voy a oír. No, voy a oír al Pato Donald y luego poco a poco voy a ir moldeando esa audición. Tengo que trabajar. Que eso muchas veces pasa. Así que es un recurso súper útil para vosotras y para los pacientes, ¿vale? Así que ya en resumen, y ya no os doy más la lata, hay que tener claro que el entrenamiento auditivo y el entrenamiento logopédico es importantísimo y que para poder facilitaros vuestro trabajo, aprovecharos de estos recursos que os estamos poniendo ahora en bandeja, que es Hearing Success, para que ya empecéis a cotillarlos y los podéis utilizar en vuestro día a día. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y espero que os haya gustado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, podéis compartirlo. Muchas gracias a vosotras. Espero de verdad que os haya gustado, ¿eh? Vale. A mí, Inmaculada, me ha encantado. Me ha gustado mucho escucharte, lo has hecho muy cómodo, muy fácil y bastante bien. La verdad es que está súper interesante. Me alegro. Miriam, no sé si quieres añadir tú algo. Nada, como estáis comentando, la sesión va a quedar grabada y la podráis también compartir posteriormente, ¿no?, en el Cole de Logopedas. Y a todos, pues muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición de herramientas o lo que necesitéis en el
en el portal. Así que gracias a todos. Fantástico. Pues aquí lo dejamos entonces, si os parece. ¿Vale? No, Fenomenal. imagino que habrá gente también que tenga sus preguntas, sus cosillas, y no nos las comentan ahora, pues ya Sí, Inmaculada se ha ofrecido a recogerlas, a responderlas, así que eso es. Eso es. muy agradecidas también por eso y encantadas de haber pasado la mañana contigo, Inmaculada, con vosotras y de escucharte, que ha sido Muchas una gracias. de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, Bueno. la sesión, como ha dicho Miriam, se queda grabada, lo vais a poder ver en el Colegio de Logopedas. Y yo, como siempre, os recuerdo a todas, esto ya no es parte del curso, esto es parte del colegio, os recuerdo que todas las colegiadas formáis parte del colegio y que estamos abiertos desde el colegio a escucharos, vuestras propuestas y todo lo que queráis comentar con nosotros, ¿vale? Hasta ahí, chicas. Que tengáis buen Adiós. día.